¿Cómo? ¿El Mexican hablando del Besto Shonen? En efecto, aquí estamos hablando de Hunter x Hunter durante la época de su gran regreso luego de casi 4 años sin publicarse ni un solo capítulo del manga. Aunque vamos a ser honestos, en teoría yo ya he hablado de este manga, precisamente sobre Hisoka en aquel video de aquella sección olvidada. Si no lo han visto, pues véanlo si quieren, pese a que hice ese video con mucho amor y cariño, fue en la época donde mi edición de audio y video estaba bien culera, así que chequenlo bajo su propio riesgo. Ahora bien, dejando mis divagaciones de lado, ¿de qué irá este video? ¿No hay suficientes videos en YouTube mamando con que el nen es el mejor sistema de poder de un shonen? Y sí, en efecto, los hay. Pero este video no quiero que se interprete como un cromadón de rifle a la obra de Togashi, o porque otras obras, aunque intenten replicarlo, se quedan cortos, sino más bien que este video sirva para aclarar las dudas de quien no haya entendido al 100 el funcionamiento y aplicaciones del nen, o simplemente un recordatorio para quienes ya tienen rato sin ver Hunter x Hunter. Así que vamos con el tema. Comencemos por el principio. ¿Qué es el nen? Básicamente el nen, el cual también puede ser referido como aura, es la energía vital producida por todos los organismos vivos para la supervivencia. El nen de todo el cuerpo tiende a fluir de manera conjunta, produciéndose como una masa de energía. Esto sucede sin que el individuo en cuestión sea consciente de ello. Por lo general, esta resulta en una fuga lenta de aura continuamente escapándose del cuerpo. Si uno fuera a perder todo su nen, sería equivalente a utilizar toda su energía vital, lo cual sería fatal. En efecto, el nen es lo equivalente al chakra en Naruto, la energía espiritista en Shaman King o el ki en Magi. Habiendo aclarado de dónde proviene el nen, queda la pregunta, ¿cómo es que se usa? En Naruto, por ejemplo, luego de canalizar el chakra puedes moldearlo y crear básicamente cualquier cosa, desde escupir fuego de la boca hasta invocar ranas, sin limitación aparente. En Hunter x Hunter es algo un poco distinto. Para comenzar, uno no nace con la capacidad de ver o manipular su aura, ya que, como dije antes, el aura escapa en pequeñas cantidades de forma natural. Esto ocurre a través de pequeños poros del cuerpo, denominados como nodos de aura o shoko. Un estudiante que aprende nen entrena para abrir y cerrar voluntariamente sus nodos de aura, con el fin de controlar el flujo del nen. Por lo general, uno aprende este proceso lentamente y poco a poco a través de la meditación. Pero existe un segundo método, coloquialmente llamado iniciación o bautismo. Este hace referencia a tener que recibir un flujo de aura de un usuario experimentado, lo que lleva a una apertura forzosa de los nodos. En efecto, este proceso fue por el cual pasaron Gon y Killua durante el arco del Coliseo del Cielo. A pesar de la rapidez con la que funciona el método anterior, típicamente es mal visto por los maestros del nen, debido al peligro que conlleva para el estudiante si el usuario que realiza el método no tiene la suficiente experiencia o posea malas intenciones. La iniciación a través de atacar físicamente a otro con una aura intensificada suele causar discapacidad permanente o hasta la muerte. Este caso puede ser el de estos 3 pendejos que vimos en el arco del Coliseo. Ahora bien, el nen es un fenómeno el cual está presente y se manifiesta aunque las personas no sean conscientes de su existencia. Debido a que el nen está directamente vinculado con las emociones y el estado mental de cada individuo, este suele ser interpretado como un sexto sentido por los no iniciados. Gon, por ejemplo, cuando aprendió a esconder su presencia durante el examen del cazador, estaba haciendo uso del nen, aunque en ese momento él no tuviera la más mínima idea de qué era esto, aunque de esto hablaremos más adelante. Una vez iniciado en el nen, existen 2 formas de interpretarlo y fortalecerlo, la primera siendo el fortalecimiento de la mente a través de la meditación. Este método puede interpretarse como el nen de la llama, método por el cual se realizan ejercicios mentales similares a la meditación que fortalecen la fuerza de voluntad del individuo. La práctica regular puede suavizar el flujo del aura de una persona. Estos ejercicios se dividen en 4. Ten o concentración consta de enfocar la mente, reflexionar sobre sí mismo y determinar un objetivo. Setsu o expresar se entiende como la voluntad vuelta a palabras o pensamiento. Ren o endurecer hace referencia a canalizar esa voluntad. Hatsu o accionar consta en materializar esa voluntad mediante la acción. Para que quede más claro, el buen Wing les puede mostrar cómo se vería este proceso.
Podrían pensar, pero ¿esto qué tiene que ver con poderes? ¿Cómo pasas de la meditación a putear gente con un chicle? Bueno, aquí entra la segunda interpretación del Nen, el cual se entiende como la manipulación de las propiedades del aura. Aunque la producción del aura es inconsciente y constante por parte de todos los seres vivos, no solo se trata de energía vital, el aura lleva consigo los deseos y emociones de la persona que lo despliega, lo que permite al Nen tener una versatilidad increíble para aquellos que desarrollan su habilidad en el uso de este, y también muy influenciado por el estado mental y el estado emocional. Una aplicación básica de este fenómeno es que se puede canalizar la agresión o malicia en el aura y desplegarlo hacia otra persona, cosa que en Hunter x Hunter es comúnmente denominado como sed de sangre. Entendiendo el ejemplo anterior y la influencia de la mente en el uso del Nen, podemos comenzar a hablar sobre los 4 principios del Nen, los cuales, si prestan atención, llevan el nombre de los 4 principios anteriores, pero llevados al uso del aura. Y pues los kanji son diferentes, pero de eso sí no sé nada. Una vez que una persona tiene sus nodos de aura abiertos, debe aprender a evitar que el aura se escape fuera de su cuerpo. Ten o barrera es el proceso de mantener los nodos abiertos y a su vez generar un flujo de aura a través y alrededor del cuerpo, creando así un manto defensivo contra otros ataques de aura. Cabe mencionar que una capa de Ten no es capaz de proteger contra ataques físicos. Mientras Ten permite al usuario evitar que el aura se escape fuera de su cuerpo, Setsu o anulación detiene el flujo de aura por completo, sirviendo como una válvula de aura. Puesto que el usuario ya no estaría rodeado por su propio Nen, es más sensible al aura de los demás. Esto puede ser útil durante el seguimiento de otra persona y también evitará que los demás usuarios de Nen lo descubran. Sin embargo, como Setsu implica apagar el aura de uno, puede ser peligroso debido a que deja el cuerpo indefenso ante cualquier ataque de Nen. Incluso un ataque débil mejorado con aura podría hacer un daño masivo. Ren o fortalecer es una aplicación directa de Ten. Dado que el usuario es capaz de evitar que el aura se escape fuera de su cuerpo, también es posible para ellos producir más aura a su alrededor sin tener que preocuparse de perderla. Ren se centra en la salida de una alta cantidad de aura, la ampliación del tamaño y la intensidad de la misma. Si Ten es considerado puramente defensivo, entonces Ren típicamente es usado para la ofensiva. Esto aumenta la resistencia y durabilidad física del usuario y proporciona un gran número de aura a las técnicas avanzadas o habilidades individuales que decidan utilizar. Hatsu o aplicación es la liberación o transmisión del aura de una manera que puede ser proyectada para llevar a cabo una determinada función. En esencia, Hatsu es una expresión personal del Nen, la cual crea una habilidad paranormal especial y única, coloquialmente llamada habilidad Nen. Un buen Hatsu debe reflejar el propio carácter de una persona y se proyecta como una utilización de todos los principios básicos del Nen. Con este último principio es que se entiende por qué existen habilidades Nen tan diferentes. Básicamente son como las personas, no hay dos iguales. Los principios antes mencionados, pese a que pueden parecer algo complejos, en realidad son la forma más básica del uso del Nen, ya que como vimos a lo largo de la historia existen métodos más avanzados. Después de aprender los conceptos básicos, cualquier usuario experto de Nen aprenderá a utilizar estas técnicas avanzadas. La mayoría de ellas se consiguen mediante el uso de una combinación de los conceptos básicos. Gyo es una aplicación avanzada de Ren por el cual un usuario de Nen concentra una mayor cantidad de aura de lo normal en una parte específica del cuerpo. Aumenta la fuerza de esa parte, sí, pero deja al resto más vulnerables. Gyo se utiliza principalmente en los ojos, lo que permite a un usuario de Nen ver el aura y las cosas que de otro modo estarían ocultas. Por ejemplo, objetos de Nen ocultos por la técnica In. In es una forma avanzada de Setsu, se utiliza para ocultar casi por completo la presencia de aura de un usuario de Nen. In se puede utilizar en una habilidad Hatsu para que sea invisible a otros usuarios de Nen. Esta técnica puede ser contrarrestada mediante el uso de Gyo a los ojos y a través del uso de la técnica En. En es una aplicación avanzada de Ren y Ten. En Ren el aura generalmente envuelve solo una pequeña cantidad de espacio alrededor del cuerpo del usuario, pero En es cuando uno extiende su Ren para que su aura abarque un espacio mayor de lo normal. A continuación utiliza Ten para dar forma a esa aura, por lo general con la forma de una esfera. Alguien haciendo uso de En puede sentir la forma y el movimiento de todo aquello que entra en el círculo.
La desventaja de esto es que es muy agotador para el usuario desplegar constantemente tanta aura. Grandes peleadores como Nobunaga pueden extender en hasta 10 metros de diámetro. Kaito, quien fue considerado maestro del Nen, pudo llegar hasta los 45 metros. Existen excepciones quienes han logrado llevar en más allá, como Xenosoldic, quien puede abarcar 300 metros, o Neferpito, capaz de abarcar hasta 2 kilómetros. Shu es una aplicación avanzada de Ten. Shu permite a un usuario de Nen extender su aura sobre un objeto, permitiéndole usar ese objeto como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Por ejemplo, se podría utilizar Shu, extender su Ten alrededor de un objeto, lo que fortalecería y protegería dicho objeto de la misma forma en que Ren fortalece y protege el cuerpo. Esta técnica es la cual permite a Hisoka hacer sus cartas de póker tan filosas y duras como cuchillos de metal. Ken es la versión avanzada de la técnica básica Ren. Ken es una técnica defensiva en que un usuario de Nen mantiene un estado de Ren sobre todo su cuerpo, lo cual permite defenderse de los ataques de cualquier dirección sin la necesidad de utilizar Gyo. Ken es útil como posición defensiva, pero es agotador mantenerlo. Además, no es tan fuerte como el uso de Gyo en cualquier parte del cuerpo, ya que distribuye el aura de forma uniforme. Ko es una versión mejorada de Gyo, en el que toda el aura de una persona se concentra en una parte específica. Setsu se utiliza para detener completamente el flujo de Nen en el resto de partes del cuerpo. Esto hace que una parte en específico sea excepcionalmente potente, pero deja el resto completamente sin protección. Ko es utilizado por algunos usuarios de Nen como una técnica ofensiva. Un puño de Ko llevaría todo el 100% del aura, pero es considerado un movimiento muy arriesgado. En una pelea contra otro usuario de Nen no es generalmente una buena idea hacer uso de esta técnica. Ryu es el término usado para referirse al manejo en tiempo real de Gyo, el ajuste de la concentración de aura en varias partes del cuerpo. Por ejemplo, el uso de Gyo para aumentar la cantidad de Nen en un puño para atacar con él y aumentar el daño hecho, o para aumentar la cantidad de Nen en un brazo que se utilice para bloquear un golpe para defensa adicional. De momento estas son todas las aplicaciones del Nen que conocemos de forma concreta, ya que con el desarrollo del más reciente arco argumental de la obra, la Guerra de Sucesión, han aparecido nuevas formas de uso de Nen, como la creación de clones de Nen, la activación por colaboración, la activación compuesta, el Nen de tipo counter, el Nen de tipo parásito y las propias bestias del Nen. Esto sin mencionar que antes ya habíamos escuchado de aplicaciones poco comunes como las maldiciones hechas por Nen o los exorcismos. Pero al igual que los antes mencionados, estas aplicaciones han sido poco exploradas y por el momento disponemos de poca información. Si quieren que toquemos a fondo estas aplicaciones y los pocos ejemplos que tenemos, puedo traerles un video aparte, ya veremos. Para concluir con la explicación del Nen, toca hablar de un punto tan básico como complejo. La verdad es que hoy en día aún no termino de entender cómo funciona este elemento, pero espero que les sirva a ustedes para tener una mejor comprensión del Nen. Así es, toca hablar de los votos y limitaciones. Al ser un producto de la mente, el Nen responde a las metas, sueños y deseos de los usuarios particulares. Como resultado, un estudiante de Nen puede aumentar la potencia total de una habilidad en particular, estableciendo una restricción autoimpuesta que aplica aún más condiciones en esta habilidad. Por ejemplo, si uno decide algo de manera consciente como voy a usar esta habilidad solo durante las noches, o solo voy a usar esta habilidad contra oponentes más fuertes que yo y se las arregla para cumplir esta condición, esa habilidad en particular se hará más fuerte. Estas condiciones se llaman votos o contratos. Entre más estricto sea el voto, la propia capacidad de uno se fortalece. También se ha dado a entender que los votos que tienen un gran significado o están vinculados a los estados emocionales logran un mayor beneficio. Sin embargo, los votos son también considerados obligaciones, ya que romperlo conlleva el riesgo de suprimir por completo las propias capacidades del Nen. Los votos que contengan algún tipo de castigo, algo así como voy a morir si rompo esta regla, fortalecerá aún más la capacidad del Nen. Son llamadas limitaciones. Un ejemplo de su aplicación es Kurapika, quien juró por su propia vida no usar sus habilidades en nadie más que no fuera un miembro del Genei Ryodan. A pesar de que un voto añade otras limitaciones a la utilización de la capacidad del Nen de un individuo, el voto es la primera condición para la activación de una habilidad y actúa solo para aumentar su poder. Un dato curioso del Nen, el cual no es tanto una aplicación, sino una anomalía de este,
es que no necesariamente desaparece después de la muerte. De hecho, a veces la muerte puede reforzar la habilidad nen. Si alguien muere y guarda un rencor profundo, su nen se mantendrá y buscará al objeto de su odio, como el caso de Neferpito luego de su pelea y muerte contra Gon. Con el mucho texto anterior espero haber explicado bien de dónde surge, cómo se manifiesta, cómo se utiliza y cómo influye el nen de un usuario en él mismo y en su entorno. Sé que no hablé sobre los tipos de nen, pero es que incluirlos implicaría alargar demasiado este video. Si quieren que hable a fondo sobre los 6 diferentes tipos de nen y sus características, déjenmelo en la caja de comentarios. Y si apoyan este video prometo traérselos bastante pronto. Ya sin más que agregar, soy su amigo Mexicano Taco y espero verlos en el siguiente video. ¡Sayonara!